Me llamo Pepe, tengo 22 años en un camino en el que mi vida se transformó y se transformó con estas fuerzas, no se transformó con mi fuerza. Y en este camino he acumulado mucha información y mi propia experiencia, porque la información que voy a tratar de transmitir prácticamente nada es mío, son cosas que he aprendido de otros y las he aprendido digamos en diferentes escenarios, capacitaciones, desde luego que lecturas y conferencias, clases, pero de la experiencia de los demás, ¿no? Y la propia. Y bueno, el tema tiene que ver con una experiencia profundamente humana en cuestión de debilidades humanas o carencias humanas o digamos que existen 3 problemas entre muchos otros que afectan a la humanidad actualmente. Uno de ellos es las adicciones, el otro sería la depresión y el otro sería la neurosis. De estos 3 temas que se pueden atender muy bien con este camino, entre muchos otros, porque los 3 temas tienen diferentes expresiones. Pero bueno, el tema de la adicción es un problema donde, digamos, profundamente humano, donde los defectos humanos se exacerban cuando alguien está borracho o intoxicado con drogas. Todos estos defectos humanos se manifiestan en una forma muy intensa. Y la recuperación también es una experiencia profundamente humana, ¿no? Y bueno, vamos a enfocarnos más en el tema de las adicciones. Y las adicciones no encontraron una solución en la ciencia. No hay un medicamento, no hay una cirugía, no hay un suero, no hay una terapia que en sí atienda y resuelva este problema, pero la solución la encontró la humanidad en un terreno nada científico, que es el terreno espiritual, en una forma muy práctica. Y se conjuntaron una serie de personajes y elementos y un montón de información que se fue como sincronizando en diferentes momentos y en diferentes partes del mundo, cuando 2 personas que padecían esta enfermedad, uno era médico y el otro era abogado, habían intentado de todo. Uno de ellos era médico y nada funcionaba, y cuando intentaron esta área espiritual en una forma muy práctica, dio resultado. Y no solo dio resultado para dejar de consumir o dejar de depender de estas sustancias, sino que dio resultado para tener una calidad de vida tremenda. Y ellos fueron probando algunas cosas del terreno espiritual y fue dando resultado, y se iban deshaciendo de lo que no funcionaba, y finalmente se tamizó un programa que son 12 pasos, que es todo un camino que da como resultado una transformación tremenda en la vida de las personas
Y todo esto es del terreno espiritual. Y la adicción es un problema de salud que tiene efectos físicos, tiene efectos psicológicos, efectos en la cuestión emocional, también impacta a la pareja, impacta a la familia, impacta en todas las áreas del ser humano cuando uno tiene esta condición, desde problemas laborales, legales, económicos, y impacta todas las áreas, ¿no? Pero esta cuestión espiritual es la que vino a resolver, independientemente de que la parte física la atienda la medicina, porque tiene efectos, digamos, pues en los órganos, daña físicamente, y también, digamos, la psicología, la psiquiatría, la cuestión de la ansiedad, la depresión, la neurología, todo eso atiende estos efectos, pero la adicción en sí se resolvió en el terreno espiritual, ¿no? Y bueno, los seres humanos somos seres que funcionamos en todas estas dimensiones, una dimensión física, una dimensión mental, digamos, psicológica, una dimensión social, una dimensión familiar y una dimensión espiritual, ¿no? Y a diferencia de las religiones, la espiritualidad no tiene misterios, son definiciones claras, instrucciones precisas. Los misterios están muy bien, muy respetables, donde sí se valen, pero acá en el terreno espiritual de los 12 pasos, las cosas son claras, instrucciones precisas. Y para definir esta cuestión del espíritu, podemos decir que es la individualidad personal que cada uno de nosotros somos, porque no hay dos seres humanos iguales. La singularidad, la identidad única, irrepetible que yo soy, eso sería mi espíritu. Y esta parte del ser humano también se puede romper, también se puede fracturar, también se puede enfermar, y esto va contra todos los expertos en la cuestión teológica, que dicen que el espíritu no se enferma, ni se rompe, ni se transforma, pero que se bloquea. Entonces, para mí es lo mismo tener las piernas amarradas que fracturadas, porque de todos modos no me sirven las piernas para lo que sirven las piernas. Entonces yo utilizo este lenguaje de las fracturas y esto porque es un lenguaje que todo el mundo entiende. Si yo le hablo a alguien de que tengo el corazón hecho pedazos, es un lenguaje que se entiende. Tengo el alma rota, ¿no? Y a todos se nos rompe el corazón alguna vez en la vida, pero algunas personas tenemos ciertas características en donde le damos una solución química a esta condición, en vez de una solución de carácter, por ciertas características que tenemos, una hipersensibilidad muy, digamos, muy fuera de lo normal, digamos, patológica, una sensibilidad que no nos hace percibir la vida distinto a como la perciben la mayoría de la gente. Y lo que hacemos, en vez de darle una solución de carácter, es tapar ese corazón roto, porque estas sustancias, el alcohol y las demás drogas, desde luego que el alcohol es una droga, porque es una sustancia química que altera el estado de ánimo y la percepción, esa es la definición. Entonces, todas estas sustancias anestesian ese corazón roto y alteran la percepción de manera que me puedo evadir por un rato de una realidad con la que no puedo, que es mi propio corazón roto, ¿no? Que dentro de un corazón roto tú le rascas en el fondo a un adicto o una persona que tenga el corazón roto y vas a encontrar una de estas 7 cosas, o 2 o todas. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Vas a encontrar dolor no resuelto, un dolor histórico, vas a encontrar una historia guardada ahí en ese corazón roto.
resentimiento, mucho enojo, con toda razón, miedo, falsedad, soledad, que es como un vacío que se siente, ¿no? Lágrimas que están guardadas ahí, y silencios, cosas que me trago, secretos, cosas que guardo y que no hablo y que no saco, nada más las tapo, porque estas sustancias son súper efectivas para anestesiar, para cubrir y para dar un alivio provisional a eso. La última definición de estas enfermedades, por ejemplo, poniendo como ejemplo el alcoholismo, es una enfermedad del cerebro, ya localizado fisiológicamente. Hay una parte del cerebro donde hay un mecanismo de recompensa, y lo que busco son esas sustancias del cerebro que cuando yo consumo drogas se estimulan, y lo que busco es esas sustancias que me hacen sentir supervivencia. El instinto humano más profundo es la supervivencia. Y entonces, cuando yo anestesio con una droga este corazón roto, estas sensaciones, se siente como un vacío que no se llena con nada, pero que esto tapa muy bien. Lo que hago es estimular una sustancia que va del centro de mi cerebro hacia arriba y regresa en forma de otra sustancia hacia el centro del cerebro, en una forma, digamos, desequilibrada, en dosis muy altas, por la práctica, ¿no? Se van intensificando. Y este regreso, eso me hace sentir supervivencia. Entonces, un adicto está sobreviviendo, porque eso no es vida, y está dándole una solución química a su vida, una solución de supervivencia al consumir, porque para el adicto el consumo no es un problema, es una solución. Lo ve como solución, la familia lo ve como problema, entonces esto no checa. Y muy en el fondo es este alivio al instinto de supervivencia, ¿no? Y bueno, hay muchísimas áreas en este problema de las adicciones que son afectadas, pero la solución se encontró exactamente en el terreno espiritual. Y estamos entrenados para funcionar mentalmente, con lógica, con la razón, con todo este entrenamiento que pertenece al terreno mental, pero en el terreno espiritual las cosas no son lógicas, son paradójicas, todo es al revés. Y entonces es difícil entrar a este terreno porque no checa con el sistema de creencias que tengo instalado. Por ahí escuché que el cielo no es el límite, el límite es tu sistema de creencias. Y entonces modificar aplicar estas instrucciones que no me hacen sentido pero que dan resultado, no van con lo que yo estoy entrenado. Por ejemplo, toda mi vida me han dicho o nos han dicho: tú puedes, échale ganas, tienes que lograrlo, tienes que poder, ¿no? Todos aquí un día gateamos y nos entrenamos de la mano de alguien para fortalecer nuestras piernitas, ¿no? Y un día nos paramos en una silla, en un mueblecito, algo, volteamos a ver otro mueble y decidimos por primera vez a ver si llego. Y te soltaste caminando solo. Se han visto muy bien cuando haces eso, ¿no? Todos lo hicimos. ¿Qué le dices a un bebé cuando haces eso? Tú puedes, échale ganas, ¿no? Tienes que lograrlo, ¿no? Tienes que aprender a nadar, tienes que aprender a caminar, tienes que pasar de año, tienes que lograr la tarea. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y llegas al terreno espiritual y te dicen: por ahí no es.
porque la tendencia es, tienes que lograrlo, échale ganas, es fuerza de voluntad, ¿no? Llegas al programa y lo que funcionó fue totalmente al revés. Fue la definición del problema. Llegas al programa, el primer paso de los 12 te dice, eres impotente. Te dice, tú no puedes, esto no checa, ¿no? Te dice, ya no pudiste, ríndete. La manera de lograrlo es rendirse. Y los alcohólicos y los adictos, desde 1934 que estos dos señores descubrieron esto, hacia atrás todos intentaban lograrlo a base de querer poder, ¿no? De ejercer poder, de fuerza de voluntad, y por eso no se lograba, ¿no? Y entonces es al revés, es un terreno paradójico, ¿no? El primer paso dice, admitimos que éramos impotentes. Eso quiere decir reconocer mi falta de poder. Y digamos, esto es difícil porque sí tengo cierto poder, pero este poder no alcanza. Hasta que no reconozca que no tengo el poder, entonces puedo ir al segundo paso. El primer paso define el problema. El problema no son las drogas, el problema no son las emociones, el problema no es cómo me siento, el problema es que no tengo el poder. Si yo quiero empujar una pared, digamos, quiero empujar todo esto, mientras crea que puedo moverlo con todo el libros y pared hacia allá, voy a seguirlo intentando hasta que me rindo y digo, no pude, soy impotente, no tengo el poder. Y entonces puedo soltar y voltear a ver la solución. Si mi problema es falta de poder, entonces la solución es encontrar una fuente de poder superior a mi propio poder individual. Ese poder superior, algunos lo llaman Dios, pero es como tú lo concibas. No tiene problema si le quieres llamar así, pero es la fuente de poder superior que tú concibas, la que a ti te quede, un Dios de tu propia idea. Y, por ejemplo, suelto la pared porque ya me rendí, puedo ver hacia otro lado y veo una grúa con una bola demoledora, de esas wrecking ball, ¿no? Una grúa para demoler paredes. Encontré una fuente de poder superior a mi propio poder individual. Entonces ese es el segundo paso. Necesito encontrar mi fuente de poder superior que yo conciba, con la que me pueda conectar. Tercer paso, me subo a la grúa, leo el manual, consulto a alguien que ya sabe manejar la grúa, me enseña a manejar la grúa y vengo y tumbo la pared. Primer paso, yo no puedo. Segundo paso, hay fuentes de poder superior a las que puedo acceder. Tercer paso, hago la conexión con ese poder superior, ¿no? Esto es lo que descubrieron estas señoras para solucionar las adicciones. Y esto es lo que dio resultado, rendirse, no intentarlo, es dejar de intentarlo para empezar a hacer otras cosas, para quedar libre, para empezar a hacer otras cosas. Y esto implica cambiar mi sistema de creencias, cambiar unas creencias por otras que sí dan resultado, pero no me hacen sentido, no checan, ¿no? Entonces voy haciendo este trabajo. Había unas baterías en un anuncio en la televisión que tenían más poder que otras, con unos conejitos que brincaban, ¿no? Y estas baterías tienen más poder que todas las demás, ¿no? Y este conejito con su tambor brincaba más tiempo porque tenía más poder, pero finalmente también se le acababa, ¿no? Y entonces, hagan de cuenta que somos de baterías, sí tenemos poder, pero ese poder no alcanza, ¿no?
Encuentro una planta de luz, tiene mucho más poder que mis baterías. Me conecto a la planta de luz, esas de motor, ¿no? Y entonces empiezo a avanzar en mi recuperación. Así es como empezó esto, con estos descubrimientos paradójicos, ¿no? De estos principios espirituales, muy prácticos, ¿no? Mientras más práctico, más espiritual, porque puedes accionarlo, puedes vivirlo, ¿no? Puedes saborearlo. Y como estamos acostumbrados a trabajar mentalmente, también escuché de una persona por ahí un ejemplo de un mango. Si tú no conocieras un mango y yo les diera toda la información que existe sobre los mangos, ¿no? Les digo, mire, es una fruta que tiene una cáscara de esta forma, es muy jugosa, tiene una carnita, tiene un huesito que puedes chupar, es agridulce, un sabor perfumado, hay diferentes variedades. Luego les digo toda la historia botánica de qué familias pertenecen los mangos con nombres en latín, y luego les describo todas las variedades, las fórmulas químicas de todos los elementos. Tiene agua en tales proporciones, tiene ácido ascórbico, no sé, tiene todos los elementos, y entonces ustedes dicen que ya conocen un mango y lo conocen mentalmente. Así manejamos luego las cosas, solo mentalmente. O les traigo una canasta de mangos, les doy mangos a todos y se lo comen, lo huelen, se escurren las manos, se pegostean, se chupan el hueso, y entonces ya vivieron el mango. No es lo mismo. Tú puedes jurar que conoces un mango por información, mentalmente, vivimos las cosas mentalmente. El programa se vive así, comiéndote el programa, no se vive, ya le entendí. Esa es una trampa que hay en el programa, porque luego veo los pasos, los empiezo a leer. Ya lo tengo, ya sé de qué se trata el programa. No sabes, porque saber tiene que ver con sapere, saborear. Sapere en latín quiere decir saborear con tu sentido. Te comes, vives la experiencia de rendirte en esta impotencia. Es muy diferente a pensar rendirte, ¿no? Y así vamos aprendiendo a manejar el programa, no mentalmente. Empezamos a funcionar en acción más con el corazón que con la mente, ¿no? Tenemos un corazón dormido. El paso 12 de los 12 pasos dice, habiendo obtenido un despertar espiritual a través de la práctica de estos pasos. Entonces es un despertar porque estabas dormido, ¿no? Y estamos dormidos, espiritualmente hablando, porque funcionamos mentalmente todo el tiempo. Funcionamos acá y no acá, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál será la máxima expresión espiritual? ¿Para qué sirve el espíritu? ¿Para qué sirve esta dimensión humana? Digamos que el espíritu, si lo definimos como la personalidad, como la identidad personal, ¿no? Vamos a ponerle la personalidad, sirve para procesar la vida. ¿Qué es la vida? La sucesión de instantes donde yo voy transitando de manera única en los espacios, a través del tiempo. Es decir, cada instante yo lo voy a transitar de manera única, porque soy un ser único. Es como tu huella digital. Digamos que si yo los pongo ahorita a escribir un párrafo de 3 renglones a mano, traemos un grafólogo y les puede decir muchos rasgos de su personalidad, nada más por la letra. Un perito les puede decir profundidades tremendas, nada más por este espacio de tiempo, digamos. Tú lo transitaste en esta acción de escribir y dejaste tu huella digital ahí. Tu manera de vestir, tu manera de hablar, tu manera de socializar, tu lenguaje corporal. Cada instante tú utilizas
tu singularidad para procesarlo, para vivirlo. Entonces, si yo estoy roto, no es que no quiera vivir bien, es que no puedo. Si yo tengo los brazos fracturados y me dicen, a ver, cárgate la silla para allá, ¿a alguien se le ha roto un hueso? Bueno, ni siquiera podría levantar la silla, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Pues voy a hacer trampa. Porque no es que no quiera, es que no puedo usar mis brazos porque están fracturados. Tú ves cómo vive un alcohólico, cómo vive un adicto, y dices, pero ¿por qué vive así? ¿Por qué está haciendo eso? Es que no quiera vivir bien, es que no puede porque está roto. Su instrumento para procesar su vida está fracturado, entonces hace trampa, compensa, mentiras, dependencia de los demás, porque ya no solo es una dependencia química de la sustancia, es una dependencia económica, una dependencia emocional, una dependencia de la aceptación de los demás. No soy libre porque no soy independiente, porque dependo. Los alcohólicos, los adictos, dependemos de los demás para que nos vayan resolviendo conforme nuestra vida se va deteriorando más y más, porque es una enfermedad progresiva, cada vez es peor, cada vez te resta. Entonces cada que tengo que hacer algo que ya no puedo, dependo de otro para que me lo resuelva, o manipulo a otro para que lo resuelva, o pido a otro. Es decir, me pones la silla para allá, por favor, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que alinear mis huesos, ponerme un clavo, un yeso, y cuando solda, no sé si han visto cuando le quitan el yeso a alguien, el brazo está flaquito por la falta de eso, se atrofian los músculos. Una rehabilitación y entonces ya no necesito hacer trampa, ya puedo usar mis brazos. Igualito con el espíritu. Eso es lo que descubrieron estos señores, el espíritu se puede reintegrar y se puede rehabilitar para procesar tu vida, para empezar a procesar tu vida con calidad. De manera que eso es lo que hacen los 12 pasos, rehabilitan tu espíritu. Y hay otra parte de la espiritualidad que para mí es fundamental. La máxima expresión espiritual no será el amor. El amor, no hay otra más alta, ¿no? Entonces, yo tengo todo este amor dentro de mí. ¿Cómo me explico que un adicto siempre va a lastimar a la gente que más ama? No solo no vive adecuadamente, porque tiene la percepción distorsionada y entonces no tiene sano juicio, no valora bien las cosas, porque los datos no le dan. En base a su percepción valora, en base a su valoración decide, en base a su decisión actúa, entonces se va chueco. Esas son las facultades de la voluntad: percibir, valorar, decidir y actuar. Entonces, ahí es donde está la fractura, porque la voluntad está en el espíritu. Exactamente ahí, en la percepción, para empezar. Es una enfermedad de la percepción, la adicción, ¿no? Entonces, digamos que si yo tengo mi corazón roto, mi amor ahí está intacto, pero sale a través de un corazón roto y sale como un desamor, sale al revés. ¿Cómo me explico que lastimo a la gente que más amo sin ninguna intención de lastimar a nadie? O sea, un alcohólico, un adicto te dice, es mi vida, me déjenme en paz. Cuando todavía son funcionales te dicen, pues yo estoy cumpliendo. ¿Qué? O sea, así me conociste. Todo está bien, pero este amor, que es la energía más alta que tengo, sale a través de mi corazón roto y sale como un desamor y bolas, le pego a la gente que más amo. Es como si tuviera una licuadora descompuesta, sí prende, pero nomás despedaza las cosas. Y quiero hacer una salsa. Mis jitomates están hasta orgánicos, si quieren, en su punto, chilito, cebollita, todo lo que le pongas. Y nomás me lo despedaza. No tengo que arreglar mi amor, tengo que arreglar mi instrumento para procesar mi amor, que es mi espíritu. Arreglo la licuadora y entonces ya me hace la salsa. Porque el amor ahí está, solo que ese está intacto, pero sale chueco porque tengo el corazón roto. De manera que
con los 12 pasos, lo primero que hago es parar, con estos 3 primeros pasos, paro la dinámica de mi enfermedad, de mi desamor, porque este desamor empieza por el desamor hacia mí mismo, en una autodestrucción. Yo me hago a mí lo que no le haría a nadie. Les voy a poner un ejemplo. No sé si ustedes conozcan a algún niño de 8 años. Imagínense una niña o un niño de 8 años. Pongan su imagen. Acuérdense de esa imagen. Imagínense que yo a mi niño de 8 años, mi amigo imaginario, un día le digo, mira, ven, este botecito tiene gasolina, huele rico y vas a sentir chido, vas a sentir muy rico, mira, huélelo. Y le doy solventes, le doy gasolina para que la huela y empieza a sentirse intoxicado con la gasolina, ¿no? Se empieza a sentir drogado, ¿no? Y luego le digo, ¿sabes qué? Ya, vete a jugar por allá, luego te doy más. La siguiente semana le doy pegamentos. La siguiente semana le doy otros solventes. Y ahí me lo traigo. De vez en cuando jugamos este juego, él y yo. Ustedes dirían que yo amo a ese niño. Y le empiezo a dar solventes. Digamos que de los 8 a los 13 años. Un día llega de la secundaria y viene el primer síntoma que se llama compulsión, que es cuando mi cuerpo ya se acostumbró y me pide en una forma de una ansiedad que puede ser hasta de rasguñar las paredes, ¿no? Me empiezo a poner inquieto, irritable, descontento, ansioso, tengo un malestar, o deprimido, o distinto. Tengo algo que me dice que necesita ser aliviado. Y mi primer pensamiento, ese es el síntoma psicológico, la obsesión, es una dosis me va a dar el alivio que estoy necesitando ahorita para sobrevivir. Entonces, ese día no hay solventes y entonces le doy alcohol, lo cambio de sustancia y siente el alivio al alcohol. Y entonces le empiezo a dar alcohol a los 13 años como si fuera adulto. Y empieza a hacer un fenómeno en su cuerpo que se llama tolerancia y empieza a ser bueno para tomar, que en este país y en muchos países eso es algo así como un orgullo en algunos casos, ¿no? Digamos que este niño vive en Guadalajara, la tierra del tequila, pues es más hombre porque toma mucho y aparte, pues un niño a los 13 años que quiere sentirse grande, se junta con los grandes. Entonces le empiezo a dar alcohol, pero ya no le voy a dar pegamentos porque eso sí hace mucho daño. Ahora, toma todo el alcohol que quieras, ¿no? ¿Qué tal si a este niño luego le doy una raya de cocaína? Un día que esté muy borracho, se la sopla para adentro y primavera en polvo. Puedo volver a empezar la fiesta y ya lo traigo con alcohol y cocaína, pero solventes no porque hacen mucho daño. Y luego para el bajón marihuana, y luego Tafil, Rohypnol, Valium, digamos para la ansiedad, medicamentos. Y ahí me lo traigo, marihuana para el bajón, más alcohol, y ahí me lo traigo, dándole y dándole y dándole. Digamos que pasan 30 años y al final lo tengo en una jaula, nomás cambiándole una sustancia a otra. Nomás de una para otra, para arriba, para abajo, se queda dormido, agotado, no puede parar ni un momento. ¿Ustedes le harían eso durante 30 años a un niño de 8 años? Yo le hice eso a un niño de 8 años. Ese soy yo. Yo empecé con solventes. ¿Qué se hace un adicto a sí mismo? ¿Qué es este desamor? ¿Qué es este impulso profundo que me lleva a hacerme a mí lo que no le haría a un perro? Yo lo que me hice a mí no se lo haría ni a un perro. Yo empecé con solventes a los 8 años. Me cambié el alcohol a los 13. A los 17 mi primera raya de cocaína, marihuana, Rohypnol, Tafil, Valium. Y las iba sumando, y ya después ya no iba cambiando. Al final terminé con solventes otra vez, más todo lo demás, ¿verdad? Y fue un desastre mi vida. Lastimé a la gente que más amo, trunqué mi carrera,
perdí mi lugar en la sociedad. Es una enfermedad de pérdidas, perdí todo. Perdí la confianza de la gente, de mi familia, perdí 3 familias con hijos. Yo quería un hogar. Yo andaba buscando un hogar. Yo andaba en una búsqueda. No sabía de qué, pero yo estaba buscando. Y tomé este camino de las drogas y el alcohol no sabía, para sobrevivir, pero no sabía lo que andaba buscando, pero sí andaba en una búsqueda permanente y sobrevivía dándole una solución química a mi vida por instante, y como es progresivo cada vez fue peor, y al final perdí el sano juicio, me deschaveté. Ya mi realidad era, a veces andaba en la calle todo sucio y pensaba en mi locura, drogado totalmente, que yo estaba haciendo un estudio de la humanidad, pero que tenía que estar incógnito para estudiarlos. Entonces me acercaba a la gente todo apestoso y se subían a un transporte público y decía, ya ves, no me reconocieron, con toda la mugre y todo lo que yo traía. Caminaba a las calles, drogado, hablando solo. Todavía hablo solo, pero ahí traía una discusión con el viento, así de mentadas de madre, y estaba muy enojado y estaba en esta locura en la que me iba un cinismo, de una euforia de darme cuenta de mi situación, y decía, es que yo soy el que está bien, porque la gente se mete a vivir en cubos. O sea, yo sí soy libre. Yo en la calle, mi techo son las estrellas y mi jardín es Chapultepec, no tengo nada que pedirle a nadie. En esta justificación de mi situación, ¿no? Y un día toqué fondo, ¡pac! Se acabó el camino, se acabaron las vías del tren, ya no había hacia dónde, ya ni siquiera me interesaba. Eso me pareció muy curioso, que ese día amanecí lleno. No quería alcohol y no quería más drogas y no quería solventes y no quería marihuana. Yo pedía dinero y siempre estaba comprando de una droga a otra. Mi base era el alcohol, pero siempre me estaba metiendo más cosas. Y ese día ya ni siquiera quería, me quedé como vacío, ya no había nada, ya no había hacia dónde. Quería regresar a mi familia, quería regresar a algún lado, y decía, ¿a quién le llevo este paquete de problemas? Mi familia está mejor sin mí, mis hijos están mejor sin mí, mi madre está mejor sin mí. ¿A quién le llevo estas condiciones en las que yo estaba físicamente, mentalmente, bancarrota definitiva en todas partes? Muy golpeado, muy mal. Y lo último que perdí, después de haber perdido todo, fue la esperanza de vivir un día más, porque yo dije, yo ya no quiero vivir. La vida está mejor sin mí. México está mejor sin mí. Mi familia está mejor sin mí. Para mí la vida es muy difícil. No sé vivir. Me fue mal en todo. A veces sentía que era una persona con muy mala suerte. A veces sentía que era mala persona. Pero en realidad estaba perdido totalmente. Y lo último que perdí fue este intangible espiritual, la esperanza de vivir un día más. Y entonces me ofrecieron una solución espiritual. Me ofrecieron, no estoy hablando de religión para nada, me ofrecieron un camino de 12 pasos que iba a transformar mi vida. Y me llevaron a un grupo de hombres y mujeres, de seres humanos, que guardan una tradición de sabiduría que transforma la vida de los seres humanos. Así se gestaron todas las religiones. Por ejemplo, los grupos humanos iban encontrando sabiduría de cosas que funcionaban, luego iban acumulando esta sabiduría en tradiciones humanas, y luego alguno por ahí
se daba cuenta que podía tener poder y convertía esta sabiduría en aparatos de poder y de guerra. Y hacía una religión, ¿no? Pero este grupo de seres humanos que guardan esta tradición de los 12 pasos también adquirió 12 tradiciones que cuidan a este grupo humano de eso, del poder y de que no se convierta en una religión, ¿no? Dicen que las religiones son para los que tienen miedo de irse al infierno y la espiritualidad es para los que ya fuimos. Y entonces voy llegando, me ofrecieron, yo no quería, yo lo que les dije, llévenme a un psiquiátrico, por favor, que me duerman unos 8 días, a ver si cuando despierte yo quiero vivir un día más, porque yo no quería vivir un día más. Y entonces me dijeron, pruébalo, si no te sirve entonces ya vemos qué hacemos, pero pruébalo, ¿qué tienes que perder? Cuando me dijeron, ¿qué tienes que perder? Ahí me di cuenta que había perdido todo, hasta la esperanza de vivir un día más. Yo ya no quería vivir. Entonces, cuando me dijeron, ¿qué tienes que perder? Dije, pues ok, bueno, si no te gusta, pues dices que no y ya busco otra cosa. Y fui, y este grupo humano maravilloso me transmitieron su experiencia, me cobijaron con su fortaleza y me transmitieron su esperanza, porque me estaban diciendo que si yo seguía este camino iba a salir adelante. Era la esperanza de ellos, porque yo no creía que yo iba a salir adelante, ellos sí creían que yo iba a salir adelante y me estaban diciendo, quédate con nosotros, te vamos a enseñar a caminar este camino y esto va a transformar tu vida. Y era la esperanza de ellos, su experiencia y la fortaleza de que juntos me dijeron, te vamos a apoyar en todo, quédate. Y me regalaron un libro básico, Los Alcohólicos Anónimos, ¿no? Pues así se llama el libro, y me lo regalaron y les dije, ¿qué leo? Me dijeron, no, tú no puedes leer, abrázala. Y eso fue muy significativo para mí, porque sí entendía mi condición. Yo estaba con brotes psicóticos, mi cerebro estaba muy dañado y muy lleno de sustancias, ¿no? Yo escuchaba cosas que no estaban ahí, yo veía cosas que no estaban ahí. Psicosis es cuando confundes la realidad con lo que te está diciendo tu cabeza, entonces no sabes dónde está la línea. Y yo no podía seguir una línea de pensamiento de un párrafo, del principio del párrafo al final. Ellos sabían que yo no podía leer. No me lo dijo de broma, me dijo, abrázalo. Tú ahorita no puedes leer, tienes toda la vida para leerlo. Eso, a mí lo que me dijo es, estos sí me entienden. Estos saben por lo que estoy pasando. Fueron muy amorosos, muy cariñosos conmigo, muy cálidos. Y me entregaron una nueva vida por minuto a través de este camino, ¿no? Entonces me dijeron, les dije, bueno, entonces, ¿qué hago? Me dijeron, ¿crees que puedas lograr 24 horas sin consumir nada? Cero alcohol, cero marihuana, cero sorbete, cero pastillas, cero. 24 horas. ¿Y venir con nosotros mañana? Sí, eso sí puedo. Me pusieron el mejor plan y la manera en que esto se hace. Empezaron a cambiar mis patrones de pensamiento, porque pasé de no estar en el presente a el plan de las 24 horas. Se llama Solo por Hoy. Estas 24 horas, no consumir 24 horas y venir con nosotros mañana. Eso sí podía lograrlo, y eso sí logré, y eso es lo que hice. Empecé a ser muy obediente de otras creencias que no eran las mías, de otra mente, de otro sistema de creencias que no era el mío. El mío me había llevado a un desastre. Y entonces empecé a aprender a ser
los 12 pasos. Entonces aprendí que no era de fuerza de voluntad, que era de rendirse. Aprendí que era reconocer que yo no podía ni con las sustancias, ni con mi vida. Tratas de hacer tu vida con toda tu fuerza y ve a dónde llegas, ¿no? Entonces suelta, ríndete, ya no pudiste. Ahora sigue estas otras instrucciones, no las que te dice tu cabeza. De las cosas más valiosas que he adquirido en mi recuperación es una sana desconfianza de mi propia cabeza, que me dice cosas brillantes, lógicas, inteligentes, que no funcionan. Y que me llevan a un gran sufrimiento y que me llevan a hacer que sufran otras personas. Entonces, empecé a abrir mi mente. ¿Desde dónde se abre la mente? Partiendo de la base de que yo no sé. Hay una compañera en recuperación que siempre dice, yo practico mi espiritualidad reconociendo que no puedo y que no sé. Eso es muy importante porque cuando yo digo no sé, mi mente se abre completamente. ¿Cómo cierro mi mente? Ah, ya la entendí. Ah, ya entendí lo que es un mango. Ya lo entendí. Nunca lo voy a probar porque ya... ¿Quieres un mango? No, ya. Ya sé de qué se trata. Mentalmente. Pero cómete uno, hombre, están buenos. No, hombre, ya lo leí. Entonces, abro mi mente partiendo de la base de que yo no sé y yo no puedo. Con los 3 primeros pasos, paro la autodestrucción. Nada más paro la autodestrucción. Pero tuve uno de los primeros problemas en la recuperación, que es la definición, la concepción de un poder superior con el que yo me pudiera conectar, porque yo tuve una educación religiosa de niño, de mi familia, y también fui a escuelas de corte religioso, o sea, yo fui con los maristas, fui con los jesuitas, fui con los franciscanos, en diferentes épocas de la primaria y la secundaria. Y ahí me enseñaban cosas. Cuando yo era niño, mi abuelita me decía, mira, esto es Dios, y me presentaba una imagen de un señor muy fuerte, muy grande, que vivía encima de las nubes y que le salían rayos de sol de la cabeza y que se veía muy poderoso, y me decía, ese es Dios. Y yo no tenía ningún problema en aceptar lo que me decía mi abuela, que me amaba mucho. Ah, bueno, pues ese es Dios. No entendía algunas cosas, ¿no? Veía imágenes tremendas, ¿no? En las iglesias muy imponentes, pero yo lo aceptaba. Y me gustaba sentirme niño bueno a veces, por un ratito nada más, en lo que me descarrilaba y me expulsaban de la escuela, pero con mi hiperactividad y mi déficit de atención, ¿no? Causado por un estrés que un niño no puede soportar, yo vi morir, el primer muerto que yo vi en mi vida, y además por alcoholismo, fue mi padre, que era médico. Y antes de su muerte, su alcoholismo destrozó a mi familia como un huracán, ¿no? Yo vi un día llegar a mi padre muy borracho, llevaba 2 días perdido, era médico y era muy joven. Y mi mamá, muy enojada, se le fue a los golpes. Él, fíjese en este verbo tan elegante, la pescueció. O sea, la tomó del cuello. Es que mi papá era de Sonora, hablando de ranchero a veces. Y vi salir los gritos, la cantidad de estrés que un niño puede soportar con la violencia familiar tiene un límite, ¿no? Después de eso, te vas a otra parte, ¿no? Entonces, la violencia en mi casa. Vi llegar, yo quise meterme, rodé por allá, mi papá era un señor panzón grandote, más grandote que yo, y rodé por allá, los gritos, los vecinos llegaron, mi mamá quería golpearlo, él la detenía, y al rato vi llegar una ambulancia, se llevaron a mi mamá con un
un collarín, los policías se llevaron a mi papá, no pudieron con él, trajeron a la policía y nos quedamos con los vecinos. Cuando un niño tiene esos niveles de estrés, no puede poner atención en clase a veces, ¿no? Está todo tembloroso, ¿cómo se llama? Hiperactividad, déficit de atención, siempre estaba en las lecciones. Y bueno, pero cuando me portaba bien, por minutos, a mí me gustaba sentirme niño bueno, o sea, era como una devoción que yo sentía, ¿no? Y entonces, no tenía problema con las enseñanzas religiosas que me daban en mi casa. Pero un día le levanté el puño al cielo y le menté la madre y me alejé de eso porque mi mamá se había llevado a mi hermano más chiquito a Acapulco para que lo vieran. Se fue a una boda, vivíamos en Guadalajara. Se lo llevó a Acapulco para que éramos 5 y era el consentido, era la mascota. Y yo era papá y mamá de ese niño. Mi mamá estaba ocupada en su propio reventón porque mi mamá era hippie, más o menos. Se casó muy joven y luego cuando enviudó muy joven se dedicó a la fiesta, ¿no? Terminó en recuperación también y se fue con mucha dignidad, transformó su vida con este programa 8 años antes de morir, que en paz descanse, y se fue con toda dignidad, habiendo reparado su vida, ¿no? Pero mi mamá era alcohólica y era adicta, y entonces era de ideas muy liberales, demasiado liberales. O sea, los hippies eran la libertad, era el máximo valor, y era flower power, y era disfrutar la vida, ¿no? Sin responsabilidad. Eso acabó en un desastre. Cuando llegué a mi recuperación me dijeron, con esta enfermedad vas a acabar en la cárcel, o muerto, o en un psiquiátrico. Y yo sabía que era cierto, porque había visto a mi padre muerto, 2 hermanos míos estuvieron en la cárcel, uno 15 años, el otro 9 veces, y yo terminé pidiendo un psiquiátrico a gritos, ¿no? Yo pedía un psiquiátrico. Y estaba el alcohol presente en la boda, digamos, no en mi hermano, pero sí en los demás. Y entonces los niños se salieron a la playa y se los tragó una ola. Mi mamá quedó devastada. Habló a la escuela jesuita donde yo estudiaba para que un sacerdote me avisara que mi hermano se había ahogado. Y entonces fue un sacerdote a mi salón. Yo estaba en primero secundaria en el Instituto de Ciencias de Guadalajara. Me saca de clase, me empieza a pasear por las canchas y me empieza a hablar de los angelitos y de Dios. Y yo decía, ¿qué onda con este señor? Y entonces me dice que hubo un accidente terrible y que mi hermanito ya era un angelito. ¿Qué pasó? No, pues se murió tu hermano, tu mamá está devastada, vas a tener que ser muy fuerte para apoyarla. Y en ese momento yo le levanté el puño al cielo y le menté la madre a Dios, al señor cura, a la escuela, a mi mamá, a la vida, y me salí de la escuela. Y ahí se acabó mi cercanía a la religión y me alejé para siempre de eso. Yo dije, Dios, esto no me sirve, ¿no? Cuando llegué a mi recuperación, que escuché la palabra Dios, por primera vez yo dije, una secta que me van a querer lavar la cabeza, y estos retrógradas, ¿no? Empecé a juzgar a mis compañeros. Y dije yo, Dios, no. No, me dijeron, es tu propia idea de un poder superior, como tú lo concibas que te puedas conectar, no tiene que ser Dios. Y eso es maravilloso. Uno de los fundadores del programa dijo que por mucho las palabras más importantes de todo el programa eran un poder superior, como tú lo concibas, porque entonces es tu propia idea. Y eso abre la puerta a todos. No tiene que ser judío, cristiano, musulmán.
todos pueden entrar porque todos pueden tener acceso a una idea propia, como un traje a la medida. Y yo creía que había perdido todo cuando llegué, creía que había perdido todo, pero había una cosa que nunca perdí, que estaba intacta, siempre estuvo ahí, es lo único que no perdí. Estaba dentro de mí, estaba afuera, lo podía sentir, podía acceder, lo podía invocar instantáneamente, podía sentirlo, y eso era el amor que yo sentía por mis hijos. Eso nunca lo perdí. Entonces, es algo mucho más cercano con lo que me puedo conectar instantáneamente. No es una imagen que tengo que elaborar a ver cómo me conecto en una cosa como de sumisión, castigadora, no sé, toda esta información. No, yo la puse en pausa, no me volví a acercar a la religión en ese momento, pero sí concebí mi propia idea de poder superior, porque este amor que yo tenía por mis hijos estaba intacto, era más potente que yo, era más que mi vida, porque yo daba mi vida por cualquiera de mis hijos sin chistar. Y ahí estaba, y entonces esa fue un poder superior como tú lo concibas. El primer paso dice, admitimos que éramos impotentes ante la sustancia, que mi vida se salió de control, que mi vida se volvió ingobernable. El segundo paso dice, llegamos a creer que solamente un poder superior podía ayudarme. Entonces, eso sí podía ayudarme, porque mi amor por mis hijos no tenía la menor duda, y estaba. Y yo estaba totalmente conectado con esto, estaba aquí en la palma de mi mano. Ese fue mi poder superior. Después empecé a concebir otros conceptos de poder superior a mí. La vida misma, ¿no? Es superior a mi vida, ¿no? Si yo vivo 70 años, dice el mismo del mango, en 5.550 días. No es nada. Ya tengo 61. Con el tren de vida que llevé, pues a ver si alcanzo a terminar esta conferencia, me han de quedar como 15 minutos. Si vivo 10 años, pues me quedan 3.600 días, pues nada. ¿Cómo los quiero vivir, no? Entonces, la vida es más que mi vida, ¿no? Y luego empecé a dar otros conceptos y ahora le digo Dios para no estar dando explicaciones, pero yo sé de qué estoy hablando, ¿no? Yo sé con qué estoy conectado. Sin embargo, hay obstáculos entre mi poder superior y yo. Si yo traigo mucha ira, el amor no fluye dentro de mí. Si yo traigo miedo, el amor no fluye. Si yo traigo resentimiento, si yo traigo toda una historia llena de escombros, una guerra devastadora que pasó dentro de mi espíritu, es un obstáculo entre mi amor y yo. Entonces, en el tercer paso tomas una decisión. Tomas la decisión de hacer los pasos del 4 al 9, que van a limpiar los escombros, vas a quitar todos los estorbos para que tu conexión con ese amor se haga una. Entonces, con los pasos del 1 al 3, paro de enfermedad, pero no me recupero. Con los pasos del 4 al 9, me recupero, pero no me mantengo. Y con los pasos del 10 al 12, me mantengo y empiezo a crecer, porque despierto y empiezo a tener nuevos estados de conciencia y puedo expandir mi conciencia hasta donde yo quiera trabajar. Y y entonces, con los 3 primeros pasos,
logré parar mi autodestrucción para empezar de manera... hay una de las tradiciones, de las 12 tradiciones, son 12 pasos y 12 tradiciones, que dice que somos hijos del caos, los que estamos en estos programas. Y sí, yo soy un hijo del caos. Entonces, mi recuperación se hace de manera bastante desorganizada y caótica, pero así va avanzando. Es muy tolerante el programa. Somos grupos de gente que no vamos a hacer las cosas bien ni perfectas, y así nos va a funcionar. Lo vamos a ir haciendo. Lo que cuenta más aquí no es cómo lo haces o lo que entiendes, es como que tu buena voluntad, no la fuerza de voluntad, sino la buena voluntad, la apertura que tengas y la intencionalidad que tengas. Cuenta más que hacerlo bien, te da el resultado por eso, no porque lo haces ordenadamente o nítidamente, ¿no? Y normalmente los adictos lo hacemos caóticamente, pero nuestra vida se transforma. Bueno, y entonces, en el cuarto y quinto paso, estos se hacen en pares. Cuarto y quinto, sexto y séptimo, octavo y noveno. En el cuarto y quinto paso, el programa me pide ahora sí que me meta a las profundidades de mi corazón roto y que descubra la historia, que no he resuelto, que está ahí guardada. Que dónde se te rompió, cómo, cuándo y dónde tus instintos naturales se salieron de control. Les llamamos instintos descoyuntados, como si un brazo estuviera fuera de su coyuntura y lo que vas a hacer es meterlo a su lugar para rehabilitarlo, hacer un uso sano de tus instintos, ¿no? Y vas a, decía la persona que me empezó a guiar en mi programa, les llamamos padrinos, me decía que los instintos era la cuadriga romana, que eran 4 caballos salvajes que yo tenía dentro muy poderosos, y que si le pegaba un chicotazo a uno de los 4 caballos, se arrancaban los 4 y me pegaban una arrastrada. Entonces, estos son el instinto emocional, el instinto material, el instinto sexual y el instinto social. Estos 4 instintos en algún momento de esta historia no resulta se vieron amenazados o lastimados. Mi instinto social, tuve que averiguar qué pasó, por qué me sentía yo un bicho raro. Por ejemplo, yo llegaba a la escuela, mi mamá estaba morada de los trancazos, porque ella agredía a mi papá primero, porque mi papá borracho le hacía así, nada más que medía un señor de este tamaño. Mi papá borracho, y era Día de las Madres. Entonces yo llegaba a la escuela y era el festival del Día de las Madres. Y mi madre no llegaba. Y había una niña muy perspicaz, no sé qué palabras, como que ella se daba cuenta que algo andaba mal conmigo y siempre me estaba supervisando. Yo creo que era codependiente. Samantha se llamaba. No me acuerdo dónde dejé las llaves, pero la memoria a largo plazo se conserva. Cuando yo estudiaba psicología en el laboratorio con las ratas, con una caja de esquina, y les enseñas a hacer patrones de picar botoncitos y foquitos, y yo escogí evidentemente medir la memoria con el alcohol. Cómo era afectada, si tuve oportunidad de estar borracho con mi rata en el laboratorio 2 horas diarias, 2 semestres, o sea. Entonces emborrachaba a mi rata, me emborrachaba yo y hacíamos el experimento, cómo afectaba. Y siempre se afecta la memoria de corto plazo. Por eso los borrachos nos acordamos de los viejos tiempos. Los viejos tiempos, y así, pues no sabes dónde dejaste el carro estacionado, la de corto plazo es la que... bueno, total que Samantha. ¿Y tu mamá? ¿Por qué no vino? Qué raro que no haya venido, Ahorita viene. A mi mamá la había golpeado mi papá el día anterior. Había mucha vergüenza. Había un secreto que guardar y yo me sentía bicho raro. ¿Dónde está mi instinto social? O sea, no pertenezco a mi grupo de primaria. Porque todas las mamás ahí estaban en el festival del Día de las Madres y mi mamá estaba en la casa. Y mi papá estaba borracho y yo no podía decir nada. Y entonces
mi instinto social se vio despertado. Les estoy poniendo una pequeña historia de un ejemplo de todo lo que tuve que descubrir de qué me pasó. Esa devastación dentro de mí, a la cual yo le di una solución química con alcohol y drogas, ¿no? Y bueno, vas haciendo toda esta cirugía para conocer, para ordenar, para quitar los escombros y para deshacerte de lo que no sirve. Y ese lugar lo va a ocupar otra cosa. Hay un fenómeno en la naturaleza. La naturaleza no sostiene vacíos. Tú tienes algo, lo haces vacío, una botella, la haces vacío, en cuanto tiene una entrada, se llena de aire, de agua o de gas o de lo que sea. Tú abres una cápsula en el espacio y se lo chupa el vacío. O sea, si tú te liberas de todos estos escombros, eso se va a llenar de otra cosa. No, la naturaleza no sostiene los vacíos. Entonces, cuarto paso dice, hicimos un minucioso inventario de nosotros mismos. Eso quiere decir que nos metimos a ver nuestra historia, a ver qué hay, qué nos pasó. Basados en 3 temas: los resentimientos, el temor y toda tu vida sexual. Cuando te metes ahí sale todo lo demás. Y vas a identificar 8 áreas que fueron afectadas o amenazadas en cada evento minuciosamente, persona por persona, institución por institución. Reviso a mi papá. Hay método, hay formato, esa acción, son instrucciones precisas. Afortunadamente hay técnica, hay tecnología para hacer esto. Eso es el programa de los 12 pasos. Y te da las instrucciones, entonces te dice, a ver, revisa persona por persona, haz una lista de todas las personas de toda tu vida con las que has estado resentido. Que te acuerdes hoy que estás escribiendo. Entonces pongo a mi papá, la segunda columna. ¿Qué pasó? Minuciosamente, evento por evento. Todo lo que me acuerde, no en general, es minucioso, es muy detallado. Entonces, estoy resentido con mi papá en mi historia. ¿Por qué? Porque un día golpeó a mi mamá en esta forma y lo que pasó. Luego voy a identificar qué áreas fueron afectadas o amenazadas con ese evento. Autoestima, orgullo, relaciones personales, seguridad emocional, seguridad material, sexualidad o ambiciones, planes a futuro. ¿Qué áreas de estas fueron afectadas por ese evento? Entonces identifico. Y luego, ¿qué hubo de mi parte para ese evento? ¿Qué puse yo en el evento? Egoísmo, te da instrucciones, 4 cosas. ¿Puse egoísmo de mi parte ahí? No. Inconsideración de mi parte, no. ¿Puse deshonestidad de mi parte? Ahí son mis defectos de carácter. A ver si yo cooperé. No. Temor, sí. Eso es lo que yo puse en ese evento. Puse mi temor y se me quedó guardado. Es decir, lo que yo aporté en esa escena fue mi temor y me quedé con él. Luego, segundo, estoy resentido con mi papá. Otra cosa. ¿Qué áreas afectó y qué aporté yo? Temor. ¿Qué áreas afectó? Temor, 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 temor. Va saliendo una columna del lado izquierdo, del lado derecho, donde es una radiografía de lo que mi vida está llena. Temor, egoísmo, inconsideración de mi parte hacia los demás, deshonestidad, soberbia, ira, lujuria, pereza, envidia, avaricia y gula. Entonces, ¿cuándo, cómo, cuándo y dónde me vi lastimado y cómo usé un mecanismo de defensa para sobrevivir? La soberbia, por ejemplo, fue un mecanismo de defensa para sobrevivir, pero ahora me estorba. La ira fue un mecanismo. Yo me salía de control en la ira, me desgañitaba gritando. Yo me arrancaba como tren sin frenos en ataques de ira y no podía parar. Tuve el síndrome de demolición de inmuebles. No sé si hayan visto un borracho que tira
puertas a patadas, o estrella muy inteligentemente le pega con todas sus fuerzas a una pared, o estrella botellas, o... Yo me arrancaba y no podía parar de los ataques de ira. Entonces es un defecto de carácter que tengo que identificar primero de dónde salió. Me ayudó a sobrevivir mucho tiempo en mi vida, pero ahora me estorba. La soberbia me estorba, el temor me estorba. Y en el cuarto y quinto identifico, con el quinto, con la ayuda de alguien más, termino la identificación completa y hago una catarsis. Y el sexto y séptimo son los pasos en donde me voy a conectar con mi poder superior para que Él me libere de la ira, de la soberbia, porque una vez más yo no tengo tal poder, del temor. Y cuando hago el trabajo necesario, por ejemplo, sale un resentimiento de mi vida, queda un vacío. Sale la ira de mi vida, queda un vacío. Sale toda mi historia que me estorba y queda un vacío. ¿De qué se llena ese vacío? De sensaciones de libertad, de serenidad, de tranquilidad, de paz, de amor, de alegría de vivir, de bienestar. De eso se llena ese vacío. Cuando, de hecho, el programa te indica, cuando no quieres soltar un resentimiento es que tienes miedo. ¿Y de qué tienes miedo? De lo que va a ocupar ese espacio que baja el resentimiento. ¿Y qué es lo que va a ocupar el espacio que deja el resentimiento? El amor, la alegría de vivir, el bienestar, la paz, la serenidad. En otras palabras, le tienes miedo al amor, a la felicidad, a la paz, a la tranquilidad. Le tienes miedo a lo que andas buscando. Esto es muy sorprendente para mí. Por eso no cambio. Miedo al cambio. El miedo al cambio es que le tengo miedo a ser feliz. Porque mi sistema de creencias me limita. No me lo permito, ¿no? Y bueno, entonces vamos avanzando en los pasos con el sexto y séptimo. Y el octavo y noveno me va a liberar de la culpa y de la vergüenza. En un procedimiento para reparar los daños. Y en este procedimiento haces una lista de toda la gente a la que dañaste y todas las instituciones que dañaste, y luego en el noveno te dispones en el octavo haces la lista y te dispones a reparar los daños, pero siempre con la guía de otra persona, padrinado, para que dos cabezas piensan mucho más claramente que una, para que no vayas a hacer más daño de lo que estás reparando. Hay daños que si tú vas y reparas, haces más daño de la reparación. Entonces eso no se repara así. Entonces, lo que sí puedes reparar desde reparaciones económicas, reparaciones emocionales, reparaciones de todo tipo, y empecé a reparar mi historia, porque las reparaciones para mí son los pasos del perdón. Me tengo que perdonar, porque si no me perdono quién soy, me voy a tener que seguir castigando. ¿Cómo me castigo? Con una autodestrucción. Entonces, es un proceso de perdón profundo con estos pasos de reparación profunda. Y empecé a hacer mi lista y salía mi papá. Y yo decía, ¿por qué? ¿Pero qué daño le hice yo a este señor si yo era un niño? Y me decía mi padrino que era pediatra. Mi padrino decía que era pediatra y pediatra. Entonces él era experto en desarrollo de los niños. Y me decía, es que un niño a esa edad está en el egocentrismo. Los alcohólicos y adictos nos quedamos ahí para siempre, pero los niños normalmente tienen una época muy egocéntrica porque están midiendo hasta dónde tienen influencia en el mundo. Entonces yo. Se murió mi papá, pues yo, ¿no? Y como no le caía muy bien a mi papá era de puros dieces. Mi papá era así de memoria fotográfica y dieces, y terminó su carrera antes porque se aprendía los libros de memoria. Era un gran médico, era un gran ser humano, estaba enfermo, no era una mala persona.
Yo no le caía bien porque sacaba 5 y 6 y eso. Yo me acuerdo una vez que vio mis calificaciones, o sea, ¿qué leí yo ahí? Estaba así. ¿Qué leí? O sea, tú no estás a la altura de mis expectativas. Tú no vales suficiente. Tú no estás a la altura de las expectativas de la familia, porque vengo de una familia de médicos de puros dieces, abuelo, que querían que yo fuera médico de puros dieces, ¿no? Entonces, no estaba a la altura de las expectativas de mi papá. Y cuando se muere, ¿qué leí yo? O sea, tú no vales lo suficiente para que yo sobreviva para ti. Ahí te ves. No es que lo haya pensado conscientemente, pero pues esa es la sensación. O sea, ¿por qué se va? ¿Qué no va a dejar de beber? ¿No va a reparar? Porque en el fondo había la sensación de que el cambio era posible en algún lugar. No era consciente, pero siempre existe esa posibilidad del cambio. Y mi papá no cambió. Primero se murió, lo mató el alcoholismo. Dicen en mi familia que fue un tráiler de frente, pero nadie dice que iba ahogado de borracho, ¿no? Entonces, digamos que, ¿qué leí yo ahí? Tú no vales. Ahí te encargo a tu mamá y a tus hermanos, vaya paquete que me dejó, ¿no? Porque yo era el mayor. Yo me enrolé ese rol que no me correspondía, ¿no? Y entonces, sale mi papá en mi reparación de daños. Y entonces, ¿por qué sale mi papá? Y me dice mi padre, no, es que traes culpa, porque crees que como no estudiaste bien y no le caías bien, pues que él se fue porque... Bueno, total que me dijo, escríbele una carta y le vas a poner todo lo que le quisieras decir si te lo sentaran unas horas enfrente. Y empiezo a escribir y empiezan a salir los botones, ahí me desbloqueé para llorar, yo estaba totalmente bloqueado, no podía llorar. Y ahí sí, privado, empecé a llorar muchísimo. O sea, nomás destapé eso y no le había caído ni polvo en más de, creo que casi 40 años, 30 años. Cuando lo destapé estaba la herida ahí sin resolver, estaba la historia ahí sin resolver, solo estaba tapada. Y entonces empiezo a decirle a mi papá todo lo que le quería haber dicho, que lo quería mucho, que lo admiraba mucho. Y le empiezo a pasar el mensaje, le decía, papito, no te preocupes, la luna sigue estando en su lugar, todo está bien. Yo tengo lo mismo que tú, pero encontré la solución y me está yendo muy bien. Ya recuperé a mi familia con mis hijos, ya recuperé a mis hijos de mis otros matrimonios, ya recuperé mi capacidad de ser productivo, ya recuperé mi lugar en la confianza de la gente, ya recuperé la paz, ya puedo dormir, ya puedo... le paso este mensaje a mi papá y le digo, descansa en paz, papito, porque yo me imagino, si yo veo venir un tráiler de frente, lo último que pienso yo, mis hijos. Yo creo que él pensó eso. Y lo estoy liberando, le estoy diciendo, estate tranquilo, todos estamos bien, ¿no? Y entonces le paso el mensaje y para mí fue una liberación de una carga tremenda de toda mi vida, ¿no? Y luego, empiezo con los vivos. Y con mi madre, en algunos casos fue una reparación hablada, pero no siempre el perdón es así, ¿no? Con mi madre, por ejemplo, que sí vivía, no fue, a ver, vamos a sentarnos a hablar del pasado, porque tú me lastimaste y yo también te voy a pedir perdón, no. Con mi madre fue en una mirada. Una vez, yo estaba en un lugar y sentí, no sé si han sentido que los miran y que voltean, que te están mirando, y era mi madre que me estaba viendo con un respeto, con una dignidad, con una... porque mi vida había cambiado. En ese momento los dos supimos que la guerra se había acabado y me convertí en puras buenas noticias para mi madre hasta el día de su muerte. Nunca volví a ser una mala noticia para ella. Mi mamá, pues tenía un hijo, digamos,
todos sus hijos, un hijo en la cárcel 15 años, el otro 9 veces en la cárcel, el otro vive completamente aislado. Y cuando sonaba el teléfono, decía, ¿ahora qué hizo este? Yo nomás imagínate. O sea, yo era su mayor fuente de preocupación y de dolor y de ahora qué problema, ahora en qué hospital está, ahora qué hizo, ¿no? Yo me logré convertir los últimos 15 años de su vida en una fuente de puras buenas noticias, de orgullo, de bienestar, de tranquilidad, de seguridad para ella misma, cuando yo era su mayor fuente de preocupación. Y así fui recuperé a mi familia, que aquí están, por cierto, estoy muy contento de verlos aquí. Mi primera diosidencia, yo creo que sí, que si lo planeamos no sale. El día de mi primer aniversario nació mi hija en la mañana y yo me festejé en la noche, mi primer aniversario de recuperación. ¿Qué me estaba diciendo la vida? Me estaba diciendo, o Dios, o mi poder superior, ¿qué me estaba diciendo? Me estaba diciendo, confío suficiente en ti para entregarte a que cuides esto. Y me dio una niña que está sentada aquí, que ahora tiene 21 años. Yo cumplí 22 años en enero, ella cumplió 21, ¿no? En esta nueva vida que tengo, ¿no? Bueno, entonces, con el octavo y noveno paso reparo los daños, continúo reparando los daños y con el décimo empiezo a tener un mantenimiento muy cerrado al día con día. Es llevar un diario en donde yo reviso qué tanto mi poder superior me libera de mis defectos de carácter y qué tanto ando sin ellos. Por ejemplo, yo hago mi sexto y séptimo en la mañana, en el séptimo humildemente le pido que me libere del temor, por ejemplo. Y entonces, ¿cómo siento que me libera? Ando muy suelto todo el día, no traigo miedo, fluyo muy bien, ando contento, fluyo. Entonces, en la noche reviso qué tanto fluí en el día respecto de mi propio temor natural que tengo, porque dura 24 horas también. Y entonces veo que fluí muy bien y entonces veo el resultado de cómo mi poder superior me liberó del temor y así de todos los demás defectos, ¿no? Y con el décimo voy haciendo este diario, pero detecto, admito y corrijo durante todo el día porque estoy muy al pendiente de mis debilidades. Y entonces las tengo bien localizadas. Dicen que al amigo hay que tenerlo cerca, pero al enemigo más cerca, porque entonces sabes cómo se mueve, ¿no? Y no hay nadie que sea mi peor enemigo que yo. Entonces, estoy consciente, estoy vigilante de mis defectos de carácter durante el día y cuando me lo cacho, detecto, admito y corrijo inmediatamente, ¿no? El paso 11 es mejorar este contacto consciente con mi poder superior y tiene que ver con conocer su voluntad para mí. ¿Y cuál es la voluntad del amor para mí? Porque después de detectar que no había perdido el amor por mis hijos, empecé a identificar mi amor por otras personas y por otras cosas, por la vida, por la música, por el mismo programa, por el trabajo, todo lo que yo amo. Entonces mi amor, digamos, ahí está y yo puedo interactuar en el día con este poder superior todo el tiempo, pero aparte de liberar los obstáculos, ¿cómo puedo mejorar mi contacto consciente con Dios, con mi amor, pero para saber exactamente cuál es la voluntad de ese amor para mí y que me dé la fortaleza para cumplirlo? Y está bien fácil. Nada más me pregunto a mí mismo, ¿cuál es la siguiente acción correcta que me toca en la historia de mi vida ahorita? Y siempre, si no me hago tonto, mi conciencia sabe cuál es la siguiente acción correcta que me toca. Esa es la voluntad de Dios para mí.
la siguiente acción correcta que mi voz interior me dice que tengo que hacer. Y entonces no necesito saber la voluntad de Dios para mí el resto de mi vida como en una película que me la presente, ¿no? Nada más en el presente. No existe otra cosa que el presente. Lo que ya no es, pues ya no existe. Lo que todavía no es, no existe. Ahorita, ¿cuál es lo que te dice tu conciencia que es tu siguiente acción correcta? Esa es la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, vas navegando ahí, pero también tiene unas profundidades tremendas. Con el 11º paso yo me he reconciliado no solo con los principios de mi religión de origen, sino con otros principios de otras religiones. Me he religado con las tradiciones y con los principios más que con las organizaciones y los templos, ¿no? Y se han abierto cosas asombrosas para mí en mi vida en este aspecto, y también habla de la intuición y habla de desarrollar un sexto sentido, y así lo menciona. El otro día me lo encontré, ya lo había leído 300 veces y nunca lo había visto, y el otro día, este sexto sentido, órale, de eso habla el programa. Entonces se escribió en los años 30, ¿no? Se refiere a funcionar mucho con la intuición y con el corazón, ¿no? Nosotros usamos mucho la empatía, que es patos, quiere decir enfermedad, pasión, sentimiento o afecto. Entonces, empatía quiere decir sentimientos iguales, que sentimos lo mismo, que estamos empatados, que nos podemos poner en los zapatos del otro, ¿no? Antipatía, sentimientos contrarios. Simpatía, sentimientos afines. Telepatía, sentir a la distancia. Y yo hago un procedimiento que se llama intervención en crisis, que es ir a convencer a un alcohólico de que tome un tratamiento, un alcohólico en negación, un adicto en negación. Es un procedimiento que se hace muy específicamente. Y yo he estado ensayando una cosa con la intuición y sentir a la distancia. Por ejemplo, me hablaron de una intervención en Villahermosa. Me hablaron de allá, que los habían recomendado conmigo, que iba yo a ir para allá, que el señor no paraba de beber, que ya le habían cortado un pie por la diabetes, y que estaba solo en su casa bebiendo. Entonces que íbamos a ir la esposa, el hijo, que estaban allá, y la hija estaba en México. Entonces me dice, mi hija lo va a ver en el aeropuerto. Sí, perfecto. Les dejé las tareas que tenían que hacer para que fueran adelantando. El día que quedamos me fui al aeropuerto y veo a la persona y me parece, con mi intuición, con esto, ¿no? Con la cabeza, muy familiar su cara, como si ya la conociera, como si ya la había visto, como cuando dices, ¿dónde te he visto? Tú y yo nos hemos visto en algún lado. Nunca la he visto en mi vida, es de Tabasco. Entonces me enseña unas fotos del señor y la señora, y de cuenta que son como de mi familia, porque los veo y los reconozco algo muy familiar ahí, ya sé que la intervención va a funcionar. Es como usar la intuición a la distancia, ya sé, nomás de verle la cara ya sé si va a funcionar o no. Si me parece muy ajeno, no va a funcionar, y va a estar muy difícil. Y eso lo he ensayado, y por prueba y error luego te vuelves bueno para hacer las cosas y las practicas, ¿no? Ahora casi nunca me falla, nomás de verlo ya sé si va a funcionar o no. Y es interesante funcionar en esta lectura de cosas muy sutiles de la realidad, ¿no? Esto es todo en el terreno espiritual, porque estás despierto espiritualmente. El paso 12 dice, habiendo obtenido un despertar espiritual a través de la práctica de estos pasos. Y despertar espiritual significa nuevos estados de conciencia, ¿no? Y en ese sentido, pues hasta donde quieres llegar. Actualmente se usa este programa de 12 pasos en más de 100 problemas distintos. Empezaron los alcohólicos, pero lo utilizan en la neurosis, lo utilizan en problemas alimentarios, lo utilizan en adicción a las apuestas, la ludopatía, lo utilizan adicción
digamos, en muchos problemas distintos. En la última convención que fui mundial, que estamos en más de 120 países, los Alcohólicos Anónimos, y estamos, digamos, somos más de 2,5 millones actualmente. Fue una convención mundial y había, por ejemplo, una junta específica de pilotos comerciales alcohólicos, porque tienen problemáticas muy específicas, ¿no? De mucha soledad y vivir en hoteles, muy lejos de su familia todo el tiempo. Hay juntas específicas de médicos, porque los médicos, con todo respeto para los que hay aquí, un día escuché a mi tío, todos eran médicos en mi casa, decir en serio, le dijo otro médico, es que como nosotros somos semidioses, se lo estaba diciendo en serio, con todo respeto, doctor. Aquí tenemos una eminencia, pero ella sí es humilde. ¿Qué onda con mi tío? Bueno, entonces tienen programas de Alcohólicos Anónimos médicos porque son especiales, nadie les puede decir que están enfermos más que yo. Entonces, bueno, el proceso de recuperación va de la siguiente manera. Primero voy a tener un auto... Ya se me secó esto. Primero voy a tener un autodescubrimiento. ¿Qué voy a descubrir? Pues lo que está cubierto. ¿Qué es lo que está cubierto? Pues mi corazón roto. Con el alcohol, con las drogas, ¿no? O con la observancia del alcohol y con la codependencia de los familiares, algunos tienen lo mismo, pero le dan otra solución distinta, no dan una solución química, se dedican a supervisar y controlar la vida del otro para cuidarlo porque lo aman, pero eso les quita su vida a ellos. Entonces, tienen lo mismo: dolor, resentimiento, miedo, falsedad, soledad, lágrimas y silencios, ¿no? Esto es lo que voy a descubrir. Luego viene la autoaceptación. Descubro y acepto. Luego viene la autodisciplina. ¿Por qué la autodisciplina viene hasta después? Porque requiere fuerza de voluntad. Aquí voy a usar otro tipo de voluntad, la buena voluntad. La buena de voluntad es dejarme ayudar, abrir la mente, seguir las instrucciones. Y acá ya soldó el hueso. Ahora sí la rehabilitación, fuerza de voluntad. Al principio es buena voluntad. Y luego viene este proceso del perdón que les platiqué, porque si no perdono, tuve que perdonar a mi papá, a mi mamá, a México, al sistema, a Dios, a la vida, al sistema solar, al cosmos, por todo lo que me hizo. Entonces, siendo yo el centro del universo, ¿cómo se atreve? Y de aquí llego a la autoestima. Es un camino hacia el amor, es un camino que no puedo brincar de aquí a acá. Esto es lo que quiero recuperar. Si autoestima es amor a mí mismo, no puedo darle lo que no tengo, entonces bueno, tengo que tenerlo para mí, para poder darlo a los demás, ¿no? Pero esta palabra ya está tan manoseada que vamos a ponerle, para efectos de la recuperación, responsabilidad. Y responsabilidad quiere decir habilidad para responderle adecuadamente a mí mismo. Voy obteniendo libertad. Esto todo lo aprendí en la logoterapia, es muy interesante. Me voy liberando del consumo, me voy liberando del resentimiento, me voy liberando, cada vez es mayor libertad, pero no la puedo conservar sin la responsabilidad, ¿no? Entonces, habilidad para responderme adecuadamente a mí mismo, y luego empiezo con el amor al semejante. ¿Por qué al semejante? Porque es más fácil con alguien con quien tengo empatía, con alguien que comprendo, ¿no? Habilidad para responderle adecuadamente a otro alcohólico, o a otro adicto, o a mis hijos, o a los que son más semejantes a mí, ¿no? Genéticamente, ¿verdad? Somos casi idénticos, mis hijos y yo, ¿no? Entonces, perdón,
Ya lo ando balconeando, perdón, no diciendo más. Vale. Entonces, amor al semejante, amor al diferente. Este requiere más responsa. Este requiere más capacidad de tolerancia y de perdón porque no lo entiendo, pero le respondo adecuadamente. Puedo amar a alguien que no entienda, a pesar de que no lo entiendo, ¿no? Entonces es más incondicional, porque no necesito entenderlo. Luego viene el amor al enemigo, que es el que me presento oposición, no quiere decir que me voy a poner para que me lastime, quiere decir que tengo la habilidad para responderle adecuadamente a alguien que me presenta oposición sin lastimarlo y sin permitir que me lastime. Y luego al semejante, luego al prójimo, cualquiera que se me aproxime, sea semejante, sea diferente, sea opositor, cualquiera que se me aproxime, yo ya tengo la habilidad para responderle adecuadamente. Y luego ya es el despertar espiritual, es amor a Dios, ¿no? Esto se siente, no se piensa, no es pensar amar. Y esto se siente como un despertar espiritual, es como una sensación de libertad muy intensa y de mucha pertenencia, de mucha integridad y de mucha pertenencia al momento y a tu identidad. Es muy difícil de describir para mí, pero ¿cómo lo he sentido yo? Hay diferentes, cada uno, hay tantos despertares espirituales como individuos, ¿no? Pero este es el doctorado. A mí en el catecismo me lo enseñaban chiquito. O sea, tienes que amar a Dios sobre todas las cosas o vas a arder en las llamas del infierno eternamente. Pero tengo 6 años. Entonces me lo ponían antes del kinder. Este es el doctorado, ¿no? Y entonces, como el desamor es el síntoma espiritual, el amor es la medicina, pero el amor de amar, no de ser amado. Que te amen, pues qué bueno, pero eso no es lo que te sirve. Lo que te sirve es la experiencia del amor como tú amar, procesar tu amor hacia afuera, ¿no? Si reparas tu corazón, tu amor va a fluir, te quita la obsesión y la compulsión. Ese es el gran descubrimiento de Billy Bob. Los fundadores del programa, la única energía más alta que el alcohol y las drogas es el amor. Es una sustitución de esta energía. Este proceso te lo va a dar así. De aquí a aquí son los pasos del 1 al 5. Estos son los pasos 6 y 7 de la autodisciplina. Los pasos del perdón son el 8 y el 9. Y estos son los pasos 10 y 11. Y estos todos son el paso 12. O sea, tú haces los 12 pasos y esto es lo que sucede dentro de ti profundamente. Este es el proceso de recuperación de la práctica de los 12 pasos. Entonces, cuando estás en prácticamente, por ejemplo, en el 7º, pues vuelves a tener una admisión de tu impotencia para poder. Yo no puedo con mi defecto de carácter, es un primer paso, ¿no? Y él sí puede, o eso sí puede, ¿no? Y así. Y sí, como que vas integrándolos en tu vida y de repente hay una oportunidad de una reparación de un daño, pides una disculpa o haces una reparación de algún tipo, y ahí vas navegando, ¿no? Le decía mi padrino, porque una vez yo estaba muy enojado con alguien, y entonces me dice mi padrino, perdónala. ¿Cómo? ¿Otra vez? No, ya no. Pues ¿cuántas veces la tengo que perdonar? Me dijo, pues 70 veces 7, dijo por ahí muy sabio, ¿no? 7 por 7, 49, 490. Y yo le dije, ya llevo más de 500, ya no. Me dijo, no, es que usted es una persona de solo por hoy, son diarias, me dijo. Entonces yo le dije, pues tú quieres que viva en el perdón. Entonces me dijo, claro, tienes que vivir en el descubrimiento, en la aceptación, en la disciplina, en el perdón, en la estima. Tienes que vivir en el amor, porque antes vivías en el alcohol, en la marihuana, en la cocaína, en los solventes, todos los días. Entonces ahora todos los días vives aquí, ¿no? Sí, hay que vivir ahí. Prefiero vivir aquí que allá. Les quiero decir una
una oración que escuché a una persona que me gusta mucho. El espíritu duerme en los minerales, sueña en las flores y despierta en la conciencia de los seres humanos. Así, cortita. Gracias. Gracias. Chao.